2.2 Crítica nacional. En general tiene como impronta la concepción economicista que impregna a muchos de los actuales elaboradores de pensamiento en Chile y que centra su atención en la realidad de una economía globalizada y la necesidad de hacer competitivo al país. Los informes del Banco Mundial en que se apoyan esas argumentaciones explican que la competitividad se con- construye en el día a día y es esencial para esa construcción la amplitud y profundidad de la capacidad tecnológica del país y la presencia y acción de seres humanos entrenados, capacitados y con las habilidades necesarias para su desarrollo. En la actualidad, el desarrollo tecnológico más avanzado lo concentran 10 países: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Japón, Italia, Suecia y Suiza. Entre todos gastan el 84% de total que hoy se invierte en investigación más desarrollo y reciben en cambio el 91% de los pagos por licencias y uso de las tecnologías que han desarrollado. A Chile, como al resto de países subdesarrollados, los expertos nacionales e internacionales recomiendan conocer esas tecnologías, importarlas, adaptarlas y difundirlas, de modo que el desarrollo de la capacidad tecnológica nuestra consistiría en desarrollar recursos humanos con habilidades necesarias y suficientes para transferir, adaptar a nuestra realidad y difundirlas constante y sistemáticamente, y no tanto para elaborar tecnologías propias. Las críticas nacionales a la educación en general y técnica en particular existente hasta ahora se centran en los siguientes 3 puntos de problemas. Primero, la cabalidad de la educación que reciben las personas en Chile, reflejada por la capacidad de entender y usar información escrita en su vida personal, en la comunidad y en el trabajo. Es muy baja. Las mediciones realizadas al respecto muestran que entre el 50 y el 57% de los encuestados no entiende lo que lee y no es capaz de hacer deducciones elementales a partir de la lectura de lo que está escrito. El segundo conjunto de los problemas tiene que ver con el hecho de que la formación en ciencias y matemáticas es insuficiente. Una interesante y audaz acción realizada por el Ministerio de Educación el año 2000 consiste en hacer participar a alumnos de octavo básico en un certamen internacional junto a alumnos semejantes de 38 países. Tuvo como resultado que los nuestros quedaron en el nivel 35, a bastante distancia además de la media internacional. Respecto de esta prueba, es importante que usted sepa o recuerde, si ya lo sabe, que parte del retraso chileno se explica por la carencia de elementos de estudios en su casa que mostró la mayoría de los alumnos participantes, lo que es reflejo del alto grado de desigualdad socioeconómica que genera el actual modelo en que estamos sumergidos. La tercera problemática señala que un compatriota menor de 65 años con educación superior completa tiene menor capacidad de manejo de información escrita que una persona habitante de Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal o República Checa, cuyo nivel más alto alcanzado es la educación secundaria completa. Hoy día se usa mucho el concepto de capital humano, entre otros analistas, medido según el nivel de estudios, habilidades y capacidades alcanzado como promedio por los habitantes de un país. En este sentido, según las comparaciones internacionales, una cuarta problemática da cuenta del hecho de que la acumulación de capital humano en Chile no solo ha sido más lenta que en otros países con los que se ha comparado, sino que tiende a deteriorarse con el aumento de edad de las personas. Es importante que usted sepa que ha sido el Instituto de Economía Política de la Universidad Adolfo Ibáñez el que, luego de realizar una investigación, ha deducido las conclusiones que le he señalado y
que permite evaluar por primera vez la capacidad tecnológica de Chile en relación con 14 países seleccionados por los investigadores de esa universidad. Los criterios para elegirlos fueron su ubicación geográfica, nivel de desarrollo, tamaño y en general información disponible y relevancia para medir y cotejar la capacidad tecnológica de nuestro país. Los países seleccionados para la investigación fueron Argentina, Brasil y México, por ser los 3 países de mayor tamaño de Latinoamérica. Corea y Malasia, 2 países pertenecientes a la primera y segunda generación de países en rápida industrialización del sudeste asiático. Hungría y la República Checa, dadas sus economías en transición de Europa Central, con características de tamaño e ingreso per cápita semejante a los de los países de nuestro país. España, Grecia, Irlanda y Portugal, por sus características de ser 4 países más recientemente industrializados de Europa Occidental. Finlandia y Holanda, por ser países pequeños de alto desarrollo y líderes en innovación tecnológica. Nueva Zelanda, también pequeño de alto desarrollo, pero país de transferencia o seguidor en el campo tecnológico. Los resultados de los análisis críticos realizados muestran una situación preocupante. Chile se está quedando atrás en la carrera tecnológica, lo que se explica por los rezagos y debilidades de prácticamente todos los elementos que forman su plataforma nacional de transferencia tecnológica. Estos elementos, según el documento de la universidad mencionada, se pueden medir de muchas maneras y ella elige 2 dimensiones básicas. La primera, factores comunes o transversales que proporcionan el cimiento de la plataforma de transferencia. Y el segundo, factores específicos que combinados determinan la amplitud, profundidad y eficacia de esa plataforma. Ya, los factores transversales o comunes se subdividen en 3 puntos. Vamos a ver el primero, el stock de capital humano y el stock de conocimiento, determinado este último por el grado de sofisticación tecnológica de la población. Segundo, la dotación científico-tecnológica determinada por el personal y recursos destinados a la investigación más desarrollo. En el caso chileno es pequeña si comparamos los cerca de 6.700 investigadores nuestros frente a los 28.000 en Brasil, 24.000 en Argentina o los 20.000 mexicanos. Respecto a los estudiantes, si bien la matrícula es alta en carreras científico-tecnológicas, dado el peso de las carreras de ingeniería, es bajo el número de graduados imprescindibles para la renovación y ampliación de la comunidad de investigación. Compare usted los 3 graduados de doctores en estas áreas entre 1996 y 97 por cada millón de habitantes, con los 11 de Argentina o Brasil. ¿Para qué decir nada respecto de los 98 que se graduaron en Holanda o los 120 por cada millón de habitantes en Finlandia? Lo anterior trae como consecuencia una bajísima tasa de doctores en ciencias y tecnologías y una también baja producción científica y la nula producción tecnológica, medidas que con el número de artículos publicados en revistas internacionales reconocidas y el número de patentes concebidas a residentes del país. Razones de esta situación. Efectivamente, lo que usted está pensando, la escasa voluntad política para incrementar de modo sostenido y permanente la inversión del Estado en investigación más desarrollo, dado que los privados prefieren más bien pagar por las patentes de productos que se inventan afuera. Acá todavía, por desgracia, no se comprende que la ciencia y la tecnología especialmente son bienes públicos, indispensables para entender la ciencia y la tecnología que se hace en otra parte, pero también para echar las bases de un desarrollo estratégico propio del país. El tercer punto, la infraestructura de información y comunicaciones, que proporciona un soporte fundamental para los procesos de transferencia en un mundo de redes electrónicas. En el caso chileno, si bien estamos relativamente adelantados en líneas telefónicas y móviles respecto, por ejemplo, a Brasil o Argentina, o de computadores personales para cada 100 habitantes, estamos bastante retrasados en relación a países como España, Irlanda, Holanda, etc.
En la segunda área, los factores específicos. Entre estos factores específicos se consideran 5 puntos. El primero, integración global y apertura de la economía, condición para que operen los procesos de transferencia, en particular vía el comercio internacional. En este aspecto, nuestro país tiene la triste realidad de ser el último de los países que exportan productos con alta o mediana intensidad tecnológica, entre los 14 que analiza el estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Segundo, adquisición de tecnología incorporada, es decir, aquellas que vienen integradas a máquinas o imbricadas con la inversión directa extranjera. El estudio señala que al haber aumentado en los últimos años el peso de las industrias que se dedican a procesar y vender recursos materiales, no se ha desarrollado con fuerza la exportación de bienes con valor científico y tecnológico añadido. 3. Adquisición de intangibles tecnológicos, tales como licencias de uso, conocimientos protegidos por patentes o derechos de autor. Chile es un país que pagó 51 millones de dólares por regalías y licencias a otros países en 1999. El cuarto factor específico, participación privada en el esfuerzo nacional de investigación y más desarrollo, que indica la medida en que el conocimiento es usado económicamente. En nuestro país, contrariamente a lo que sucede en los países avanzados, no llega al 20% la parte del gasto de investigación más desarrollo que hacen los privados, lo que trae como consecuencia que 2 de cada 3 investigadores estén en las universidades. Las cifras anteriores tienen que ver con la investigación científica, porque en relación al desarrollo de las nuevas tecnologías, sepa usted que los recursos en Chile los pone casi en su totalidad el gobierno. Pero no se felicite mucho, porque tales recursos destinados a multiplicar el desarrollo y creación en lo que nos interesa a usted y a mí, la tecnología no supera el 3% del gasto total que acá se hace en investigación más desarrollo. El quinto factor específico, vínculo universidad-empresa. Es uno de los elementos determinantes para la existencia de un sistema nacional de absorción, adaptación y producción de conocimiento técnico. La situación en el país se califica como negativa, ya que las investigaciones no se desarrollan en función de eventuales demandas, que las empresas tampoco explicitan ni financian, sino que se trata de trabajos realizados al alero de las universidades, normalmente en función de intereses para el desarrollo de conocimientos de los propios investigadores. En Chile, los empresarios califican con nota menos que regular la colaboración con las universidades. Además, se expresan una visión negativa respecto de la calidad de las instituciones científicas del país. Como consuelo, les señalo que dicha visión existe también en Argentina y México, además de Malasia, Grecia y Corea. Solo en Finlandia y Holanda la percepción empresarial es claramente positiva. Los resultados del análisis crítico comparativo ya se los he señalado y pienso que con lo dicho le quedan claras las razones. Pero no piense usted que las razones de nuestro retraso creciente es solo responsabilidad de los factores analizados. Para ejemplificarle otras razones, le voy a narrar la historia de un amigo mío, Jaime, brillante ingeniero mecánico que tuvo una idea, la de construir ascensores con 2 cabinas, una sobre otra, pero con mecanismos y sistemas eléctricos que autonomizan los desplazamientos relativos de ambas cabinas, siempre en el mismo sentido, con la finalidad de optimizar el uso del túnel donde se mueven los ascensores, hacer más rápida la subida o bajada de las personas de edificios altos y mejorar los procesos de evacuación. Han pasado 4 años desde que ingresó sus planos y descripciones del invento en el Ministerio de Economía. Ha cumplido con las N exigencias de los peritos evaluadores, rehaciendo una y otra vez sus planos. Ha gastado más de 15 millones de pesos de su bolsillo en el pago de los dibujantes, papeleos, abogados, etc. Sí,
porque un invento, para que sea reconocido como tal a nivel internacional, tiene que cumplir requisitos legales, y para hacer estos trámites existen oficinas de abogados especializados. Cada solicitud de inscripción internacional vale miles de pesos por país, cada uno con sus propias legislaciones para el patentado de inventos. Y no solo eso, cuando se enteran las empresas transnacionales que alguien tuvo una ocurrencia que les podría perjudicar en sus negocios, contraponen demandas de nulidad. En el caso de Jaime se tuvo que enfrentar a la Mitsubishi y a una empresa internacional que construye sensores. ¿No piensa usted que otro inventor ya habría tirado la esponja? Mi amigo Jaime no. Tosudo como él solo, la última vez que conversé con él estaba optimista porque solo le faltaba registrar en Argentina y México, aunque a este último país ya lo habían descartado porque sus exigencias eran muy onerosas y el resultado incierto. 2.3. Crítica desde el sistema educacional. Además de las críticas que hemos analizado hasta aquí y que son producto de la preocupación de muchos respecto de la urgente necesidad de revertir el atraso relativo que presenta Chile en relación con su desarrollo tecnológico, también desde las mismas autoridades del sistema educacional han surgido críticas bastante rigurosas a la enseñanza y en general a la enseñanza técnica en particular. Análisis semejante a los que ya hemos analizado, pero que además introducen un elemento importante, la crítica a la estructura organizacional del sistema. Respecto a lo primero, las reflexiones de una de las personas que ha escrito sobre estos temas, José Joaquín Brunner, en los numerosos artículos que ha publicado, insiste de modo permanente en los efectos de lo que llama la cuarta revolución o revolución producida por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, NTIC, que están generando fuerzas materiales e intelectuales no pensadas y que se hallan fuera del control de los gobiernos y por supuesto de los sistemas educacionales. Tales fuerzas son las que impulsan contra todo y contra todos los procesos de globalización actualmente en marcha. Comillas. Incluso hay quienes sostienen que la globalización estaría teniendo efectos sobre la educación desde ya, aunque no se haya producido hasta aquí consecuencias sobre el currículum o dentro de la sala de clases. Quienes así argumentan sostienen que la globalización, al obligar a los países en desarrollo a abrir y ajustar economías, los forzaría también a reducir el gasto público y a buscar fuentes alternativas, privados, de financiamiento para expandir sus sistemas formativos. Segundo, a su turno, para atraer inversión extranjera, los países tendrían a su vez que mejorar su capital humano, ampliando para ello la educación secundaria y superior, lo cual crearía aún mayores diferencias salariales dentro de la población según sus niveles de escolarización. Tercero, la globalización llevaría a un uso cada vez más extendido de pruebas y medidas de comparación internacionales, estimulando a los países a adoptar políticas de logro nacional y eficiencia, en detrimento de objetivos de equidad y cohesión sociales. Cuarto, las redes globales de comunicación e información darían lugar a reacciones locales de resistencia contra el mercado integrado de mensajes y conocimiento, generándose con ello conflictos adicionales en torno al sentido y valor de la globalización. Las afirmaciones anteriores de algún modo las matiza Brunner expresando que no puede atribuirse a la globalización, sin embargo, el conjunto de efectos correspondientes a diferentes, variados y complejos procesos de reestructuración económica, cambio tecnológico y transformación social y cultural. Sin embargo, el valor decisivo del nuevo entorno emergente dentro del cual tendrá que desenvolverse la educación son los cambios que están ocurriendo en el manejo de la información y el conocimiento.
Tales cambios nos llevan ineluctablemente hacia lo que los actuales pensadores de la educación denominan sociedad de la información y el conocimiento, a la cual me referiré más adelante. Pero también desde el interior de nuestro sistema educacional empieza a criticarse otros elementos esenciales como aquellos de su estructura organizacional. Así, por ejemplo, leemos, junto con el sostenido incremento de la cobertura escolar producido en los últimos años, se ha verificado un notorio incremento del interés de los estudiantes y sus familias por incorporarse a la educación media técnico-profesional, la cual ha logrado incrementar su participación desde un 35% en el 90 hasta un 44% en el 97, respecto de la educación media científico-humanista. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, se constata que solo un pequeño porcentaje de ellos continúa carreras técnicas de nivel superior, planteándose una situación cuyas causas es necesario analizar con mayor profundidad. En el sector de la educación técnica superior se evidencia una acentuada desarticulación con el resto del sistema, especialmente con la educación técnico-profesional de nivel medio, así como al interior del propio nivel superior, generándose barreras que impiden la necesaria movilidad de los estudiantes a través del sistema. Además, su desarticulación con el sistema de educación no formal es absoluta. Observe usted cómo el autor expresa con absoluta claridad su crítica hacia una estructura educacional cerrada y terminal que impide a los estudiantes continuar sus estudios en niveles superiores o en el establecimiento del lado. Pero hay más. Comillas. Asimismo, se constata que la vinculación de la educación técnica con el sector productivo es muy débil, traduciéndose en la escasa pertinencia de las carreras ofrecidas, situación que reviste un carácter crucial por la naturaleza misma de la información técnica de nivel superior, cuyo impacto directo en sus egresados se traduce en menores posibilidades de obtener empleos de calidad. Cierre de comillas. Como usted ya sabe, esta es una crítica internacional, pero que en el caso chileno tiene una característica especial, y es que al ser nuestro país importador y pagador neto de tecnología extranjera, quienes la compran prefieren capacitar directamente a quienes van a utilizarla, normalmente sus propios técnicos, antes de esperar que el sistema educacional tecnológico le provea el recurso humano. Comillas. En cuanto a la cobertura relativa de la formación técnica superior respecto al resto de la educación superior, se aprecia una seria influencia en términos de configurar una pirámide laboral adecuada a los requerimientos exigidos por el sector productivo, como resultado de la existencia de una mayor cantidad de profesionales que de técnicos, atentando contra la eficacia y eficiencia de los recursos que se orientan hacia la educación superior. Cierre de comillas. Aquí se explica una situación anormal que existe en Chile. ¿Cuál es el hecho de que por cada técnico hay 5 profesionales? En circunstancias que la pirámide en los países industrializados es al revés, es decir, por cada profesional que ha obtenido un título universitario de 5 o más años, hay de 5 a 6 técnicos de apoyo. En otro documento del mismo autor que estamos comentando, se analizan algunos de los factores claves que originan los problemas de la educación técnico-profesional. Pienso que es importante que usted reflexione sobre ellas. Comillas, las causas que provocan los desajustes entre las competencias deseadas por los empleadores o para el autoemprendimiento y las que actualmente adquieren los técnicos mediante su formación en el sistema educativo tienen su origen tanto en los insumos como en los procesos del sistema. Cierre comillas. Comillas de nuevo. El insumo más importante lo constituye, sin lugar a duda, el estudiantado que ingresa a las carreras técnicas superiores. Estos se caracterizan por provenir de sectores que perciben ingresos menores que los de aquellos que se incorporan a carreras profesionales. Más aún, los estudiantes que ingresan a carreras técnicas impartidas por los CFT son cada vez más pobres. Este aspecto constituye una gran desventaja para estos jóvenes,
puesto que no solo deben hacer frente a las carencias y precariedades propias de las familias de escasos recursos, sino que muchos de ellos no cuentan con el adecuado apoyo de su propio núcleo familiar debido a la baja escolaridad de sus padres. Esta crítica tiene que ver, como usted seguramente sabe, a una peculiaridad en Chile, cuál es la de ser uno de los escasos países, ni siquiera Estados Unidos lo hace, que no ofrece en parte alguna educación superior gratuita a los estratos poblacionales de bajo nivel socioeconómico. El disponer de centros del Estado que ofrezcan educación superior gratuita seguramente escandalizará a los adoradores del mercado, pero es cada día más una necesidad imperiosa si realmente se desea un desarrollo sostenido y con equidad del país, cuyas ventajas se repartan entre todos nosotros y no solo sobre unos pocos. Sigamos estudiando a Gustavo Cáceres. Comillas. Aunque algunas instituciones realizan diversos exámenes de admisión, muchos de los jóvenes que se incorporan no poseen una adecuada formación previa, careciendo de preparación mínima necesaria para iniciar con éxito sus estudios superiores. Incluso con esta baja exigencia académica para el ingreso a la educación técnica superior, la oferta de cupos en muchas carreras ha superado la demanda por las mismas durante los últimos años, traduciéndose en una sostenida disminución de la matrícula de los CFT. La pregunta que usted y yo podemos hacernos aquí es, ¿quiénes forman a los jóvenes que carecen de esta adecuada formación previa? La respuesta es obvia, el sistema educacional. Por lo tanto, en esta crítica se percibe un problema de muchísimo mayor calado y que tiene que ver con la calidad de la educación básica y media, cuestión que, recuerde usted, es también crítica universal. Comillas. A pesar de que la modalidad de educación media técnico-profesional se concentra alrededor del 45% de la matrícula de ese nivel educacional, así era al menos antes de la última reforma que propone solo el tercero y cuarto año diferenciado, dejando el primero y segundo comunes. El 74% de los estudiantes matriculados en el año 98, los CFT, provenían de la modalidad científico-humanista y solo el 22% de la modalidad técnica. Un factor esencial para el desarrollo futuro de la enseñanza tecnológica son los profesores. En 1999, entre quienes hacían clases en la educación media técnico-profesional, había un 55% de titulados en educación, 27% de otros profesionales universitarios y 17% de exalumnos de los liceos de enseñanza media técnico-profesional habilitados. La mayoría de los profesores de ese nivel provenían de la modalidad científico-humanista. Según Gustavo Cáceres, en la enseñanza del nivel CFT, la calificación de los docentes señala que solo un 2% posee estudios de posgrado y el 91% posee título profesional. El 29% son profesores, el 40% son profesionales y el 22% son técnicos de nivel superior. El 82% de ellos tiene contrato por horas y solo el 8,5% tiene jornada completa. Comillas. En cuanto a los insumos constituidos por los recursos económicos y financieros, es preciso destacar que los ingresos que perciben los CFT provienen en casi un 80% de la matrícula y aranceles que pagan los estudiantes y las remuneraciones al personal constituyen el 55% de los gastos disponibles, solo en un ínfimo 2,5% para inversión real. Este último porcentaje revela la práctica nula inversión, siendo totalmente insuficiente para un sector educacional que para cumplir eficazmente con su rol necesita mantenerse actualizado tecnológicamente. La formación técnica superior requiere de una gran inversión y así lo han entendido los países industrializados, por lo que se destinan grandes recursos al sector en un esfuerzo conjunto de gobiernos y empresarios. Cierre comillas.
En la práctica, la totalidad de los CFT en Chile son propiedad privada y no disponen de instalaciones para el desarrollo amplio y profundo de carreras tecnológicas. Considerados empresas educacionales que deben generar utilidades a sus dueños, la mayor oferta formativa se dirige a carreras de tiza y pizarra. Así, por ejemplo, en un estudio de 310 carreras ofrecidas por 66 centros de formación técnica que realizó este autor, 234, es decir, el 75,5% tenían esas características. En los últimos años se ha estimulado desde el Ministerio de Educación a las universidades del Consejo Rectores para que creen CFT bajo su dependencia. De las 25 universidades habían respondido positivamente 7 hasta diciembre de 2001, creando CFT bajo su alero las universidades de Atacama, La Serena, Católica del Norte, Valparaíso, Concepción, Austral de Valdivia y la frontera de Temuco. Estas universidades, más la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo cuya iniciativa hace muchos años nació el DUOC, están empezando a generar importantes iniciativas que apuntan a un fortalecimiento de la enseñanza tecnológica a nivel superior en Chile, con nuevas metas y perspectivas.